Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Un placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. Estamos aquí sirviendo a Dios, estudiando su palabra. Cuéntanos, ¿qué vamos a estar estudiando esta semana? Vamos a estudiar Perspectiva Bíblica, la lección 12 del primer trimestre del 2025, para el 22 de marzo. Amor y justicia, los dos mandamientos más grandes. Clara, estas palabras de la Escritura, de los dos mandamientos más grandes, son palabras sagradas y debemos dedicarnos nuevamente a Dios antes de comenzar este estudio. Dedícate al Señor en oración. Oremos. Gracias te damos, Padre Santo, por tu gran amor, tu Gracias, misericordia. Ayúdanos al estudiar tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a practicar y amar la justicia. Y amarte a ti y amar al prójimo como a nosotros mismos. Oh Dios. Que seamos humildes, Señor, seguidores de tu palabra y siervos tuyos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Clara Mercedes, la oración a Dios es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo y en conversación presentarle nuestras peticiones. Y hemos pedido peticiones a Dios para que nos dé sabiduría al estudiar su palabra. ¿Tú piensas que Dios siempre contesta una oración de sabiduría? Claro que sí. Que nos guíe hoy. Que nos guíe hoy. Entonces vamos a comenzar leyendo del folleto de Escuela Sabática una frase, una serie de declaraciones que introducen el tema de la semana. Dios de amor y justicia, aunque confiamos en que Dios arreglará todo al final, sigue siendo importante lo que nosotros, como cristianos, hacemos aquí y ahora. Qué importante estas palabras, Clara Mercedes, de nuestro autor. La idea de que Dios es el que reparará todo, por ejemplo, la naturaleza, que viene a destruir los que destruyen la tierra, y que por lo tanto no hay preocupación de lo que nosotros hagamos con la naturaleza. Es una herejía. Nosotros hemos sido llamados a ser los mayordomos del planeta, los mayordomos del medio, del ambiente en el cual vivimos. Así que nos toca hacer el máximo, aunque ciertamente Dios será el que restaurará todo. Sigue leyendo. Si bien puede haber muchas injusticias y males que Dios no erradicará ahora, debido a las circunstancias del conflicto cósmico. En realidad esas circunstancias se resumen a una frase: libre albedrío. Es decir, la oportunidad de los seres humanos para escoger lo que quieren hacer. Johnny, y es que Dios es un Dios tan maravilloso que desde la misma creación Dios le dio ese privilegio de poder escoger a Adán y Eva. Sí, y a todos los seres humanos. Y a todos los seres humanos. Esto no significa que no podamos ayudar a aliviar cualquier sufrimiento y mal que encontremos, al menos que en la medida de lo posible. De hecho, como cristianos estamos obligados a hacer precisamente eso. Y precisamente eso es la obligación de hacer lo mejor que está a nuestras manos. La obligación de ayudar, la obligación de reparar, de mantener el ambiente, de cuidar al prójimo, de honrar a Dios en este planeta. Nunca somos liberados de esa responsabilidad. Sigue diciendo el pensamiento. Como hemos visto, el amor y la justicia van de la mano, son inseparables. Dios ama la justicia. Por consiguiente, si amamos a Dios, también amaremos la justicia.
Del mismo modo, si amamos a Dios, nos amaremos unos a otros. Parte de amarnos unos a otros es compartir la preocupación por el bienestar de quienes nos rodean. Cuando otros sufren pobreza, opresión o cualquier tipo de injusticia, debemos preocuparnos. Cuando otros sufren opresión, no debemos ignorarla. En lugar de eso, deberíamos preguntarnos qué podemos hacer individual y corporativamente para promover el amor y la justicia de Dios de una manera que refleje en nuestro mundo roto el carácter perfecto de justicia y amor de nuestro Señor. Sabes, Clara, que las palabras más importantes de todo esto que leímos, en mi opinión, son estos cualificativos, individual y corporativamente. Exactamente. Es decir, siempre somos un individuo, siempre podemos actuar como personas, responder a lo que está ante nosotros, de lo que somos testigos, lo que vemos. Y por supuesto, como miembros de iglesia, como miembros de compañías corporativas de venta y compra. O cualquier grupo de sociedad, ya sea una universidad, club, una universidad. escuela. También Así podemos es. responder como grupo. No se nos quita la responsabilidad individual ni la responsabilidad corporativa. ¿Tú piensas que es fácil para los seres humanos aceptar esa responsabilidad, Clara Mercedes? Muchas veces resulta difícil, Johnny Ramírez, porque preguntamos cómo yo, una sola persona, ¿qué cambio puedo hacer? Sabes que esto me lleva directamente al lugar donde esta responsabilidad está declarada en detalle, Clara Mercedes. ¿Ves? En detalle. ¿Quieres encontrar los detalles de esta declaración? Claro que sí. Se trata de juicio. Cuando hablamos de justicia, estamos pensando en cómo hemos de ser juzgados. Y la palabra de Dios no nos deja al azar cómo el juicio se llevará a cabo, Clara Mercedes. ¿Quieres leer tú cuál será el estandarte, la medida, la fórmula de justicia que se usará para el juicio de los seres humanos, para la segunda venida de Cristo y el juicio final? Claro que sí. ¿Estás segura? Muy segura, Johnny Ramírez. ¿Sabes por qué le doy tanto énfasis? Este énfasis es por la importancia que tienen las palabras que están allí escritas. Y las habló nuestro Señor, el Señor Jesús. Se encuentran registradas en Mateo 25, del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Detengámonos un momento, Clara Mercedes. Piensa en ese momento que está describiendo aquí. El momento de la segunda venida de Jesús. Como seres humanos, cuando nos enfocamos en la segunda venida de Jesús, generalmente pensamos en nosotros como víctimas de los ataques de la bestia, de Apocalipsis. Nos pensamos nosotros como ejecutores de predicaciones maravillosas de el sello de Dios y de las verdades eternas. Pero ahora aquí, esta visión que tiene Jesús, que es única y singular, no nos lleva a grandes eventos que cada uno de nosotros hace. Nos va a llevar a detalles pequeños, a pequeñas acciones que no son vistas en público, generalmente no son tomadas en cuenta como cosas grandiosas. ¿Estás lista para leer? Claro. Y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos. Johnny, entonces, ¿quién es que va a separar los unos de los otros? Ay, qué bueno que preguntaste eso, Clara Mercedes, porque el juicio no le toca a la iglesia. El juicio no le toca a los seres humanos. El juicio final no le toca al gobierno ni a las cortes.
le toca al Señor Jesús. Él va a declararlo. Así es. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Por alguna razón, los pobres cabritos son declarados los condenados y las ovejitas son las declaradas los salvos. Sigue leyendo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Ay. Escuchar estas palabras, léelas de nuevo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Esas son palabras que resuenan hasta el tuétano y hasta el corazón de todo aquel que la oye. Yo la oigo ahora y me toca profundo, pero imagínate cuando ese momento venga y sean entonadas esas palabras por el poderoso Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces dirá: porque tuve hambre y me dieron de comer. Espérate un momentito, mira tú las acciones. Pues, entonces, asunto de un pedazo de pan, ese es el juicio. Sigue leyendo. Tuve sed y me dieron de beber. ¿Un vaso de agua? Fui forastero y me recibieron. ¿La bienvenida a la casa? Estuve desnudo y me visitaron. Me vistieron. ¿Darle una ropa? Enfermo y me visitaron. ¿Llegar a visitar a un enfermo? Estuve en la cárcel y vinieron a mí. ¿Ir a la cárcel a ver a alguien? Ninguna de estas cosas es importante que va a estar en las noticias. Todas son cosas del diario vivir. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? Ay. ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Entonces, Clara, aquí están sobrecogidos, sorprendidos todas esas ovejitas que se llevaron a la derecha. Y están diciendo: ¿pero cómo es esto? El estándar del juicio, la norma del juicio, la forma de juzgarnos, las leyes que se van a usar para juzgarnos, van a ser estas cosas que tú dijiste, que nosotros te hicimos a ti. ¿Y cuándo fue que te las hicimos a ti? ¿Y cuál será la respuesta, Clara Mercedes? Y él respondió: el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Clara, los hermanos más pequeños de Jesús son la gente que está en la cárcel, la gente que está enferma, Los que están en necesidad, Johnny Ramírez. la gente que no tiene un pedazo de pan o un vaso con agua. Los que son despreciados por la sociedad. Los forasteros que están llamados ilegales. Eso es Jesús, esa gente es Jesús. Sí. Entonces no son personas importantes y no son obras grandes y no son obras filantrópicas de millones de dólares las que impresionan a Dios. No. Esas no son las del juicio. Esas no son las del juicio, Johnny. Ay. ¿Y qué va a pasar con los de la izquierda? Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Qué miedo, qué dolor. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recibieron. Estuve desnudo y no me visitaron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces les responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto les digo
que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. Entonces irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Clara, ¿te das cuenta que ninguno de los dos grupos, ni las ovejas ni los cabritos, sabían lo que estaban haciendo? No. Era a Jesús que se lo hacían o no se lo hacían, pero ellos no lo sabían. Entonces, el juicio que nos toca y que va a determinar la justicia de Dios no va a estar basado en obras que ocurren dentro de la iglesia. No va a estar basado en obras que son estimadas por la sociedad o por la iglesia misma. Va a estar basado en cosas que hacemos que los seres humanos y el diario vivir va a llamar insignificantes. Pero están basadas en el amor. Y ahora es que entonces nos toca estudiar esas dos reglas maravillosas que nos toca vivir por ellas. Vámonos a ver cuáles son esas dos reglas que son las que producen estas acciones. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos... Así que había unos conflictos con Jesús. Sí. Y se estaban en competencia a ver quién humillaba a Jesús. Y los fariseos les tocaba ahora. Los saduceos fallaron, no pudieron avergonzar a Jesús. El asunto de los fariseos era que no había resurrección. Y no pudieron convencer o humillar a Jesús. Y ahora les toca a los fariseos. ¿Y qué hacen ellos? Se reunieron de común acuerdo. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para probarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Y te das cuenta, Clara, cómo en el juicio final que está registrado en Mateo 25, el amar a Dios es lo primero y lo más importante. Pero ese amar a Dios, Clara Mercedes, no viene solito, porque de una vez Jesús dice, y el segundo gran mandamiento es amar a tu prójimo. Entonces, para amar a Dios, ¿hay que amar a quién? ¿Al prójimo? Pero ese prójimo te lo describe Mateo 25, ¿de qué manera? ¿Quiénes son ese prójimo que describe? Los que están en la cárcel. Los que están en la cárcel, los que tienen hambre y me diste de comer, sed y me diste de beber. O sea, personas en necesidades. Necesidad, desnudo y me vestiste. Son necesidades importantes todas, pero ninguna de ellas trascendentales de necesariamente vida y muerte en ese momento. No son grandes acciones de dramática rescates, sino que son de el diario, de algo consuetudinario, de algo que hacemos frecuentemente, de un hábito de vida, de la forma de actuar amando a Dios. Y para poder amar a Dios, ¿a quién hay que amar? Hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque a Dios no lo vemos. Al que vemos es al prójimo. Y para poder amar a Dios hay que amar al prójimo. Exactamente. Esa es la ley de la vida, el juicio de Dios. El carácter de Dios se manifiesta en eso. Ahí está el amor y la justicia, los dos grandes mandamientos. Vamos a ver el origen de ese primer mandamiento. ¿Te parece bien? Vamos. Deuteronomios 6, del 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, las leyes y los decretos que el Señor tu Dios ha mandado que les enseñe para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan para tomarla en posesión. Sabes que el capítulo 5, que acaba de terminar ahí al comenzar el verso 1 del capítulo 6, tiene los 10 mandamientos. Y se está refiriendo entonces el lector sobre esos 10 mandamientos, los llama los mandamientos, las leyes y los decretos. 3 diferentes grupos. Y todos estos son del Señor.
El Señor es el que lo ha dado. Entonces, sigue enfatizando el carácter de esa ley. Verso 2. Son para que temas al Señor, tu Dios, tú con tu hijo y el hijo de tu hijo. Ahí van los nietos, Johnny. Guardando todos los días de tu vida, todas sus leyes y sus mandamientos que yo te mando, a fin de que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y seas multiplicado grandemente en la tierra que fluye leche y miel, como te ha prometido el Señor, Dios de tus padres. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando estés sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como señal ante tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Sabes, Clara, que si hubiera sido escrito este mandamiento el día de hoy, lo que diría es, lo tendrás escrito en folletos, en panfletos, en enciclopedias, en teléfonos portátiles, en las tabletas y en las computadoras, en los juegos de computadora, en los libros de texto de la escuela, en los programas de las computadoras para hacer asignaciones y tareas. Es decir, en todo instrumento de aprendizaje. Lo que está hablando es de la tecnología, Clara Mercedes. Sabes que la tecnología del pueblo de Israel era la escritura. Poder escribir es algo maravilloso. Y esa tecnología se la dio Dios a Israel, y fue Dios el que envió a Abraham para que se mudara al lugar donde con 27 caracteres, con 27 letras, se podía escribir el libro entero de Deuteronomio y todos los otros libros de la Biblia, para tener registro y poderlos copiar y poderlos reproducir y ponerlos en tiras de cuero y cargarlos en la mano y ponerlos en cajitas doblado pequeño, en pequeños fragmentos, y escribirlo en grandes rollos. Toda la tecnología que ellos tenían, había que escribir los 10 mandamientos, Clara, y guardarlos para saber que Dios es el que merece el amor y Dios es el que merece la obediencia. ¿Te parece que hice una adaptación correcta o cómo tú lo ves? Sí, me parece muy bien. Entonces, el otro mandamiento, el mandamiento de amar al prójimo, ¿de dónde tú piensas que viene? Levíticos 19 del 1 al 18. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Date cuenta, Clara, que el libro de Levíticos tiene todas las regulaciones y las leyes sobre la santidad. Y habla muchísimas palabras de santidad ritual y de santidad espiritual y de santidad legal y de santidad moral y de santidad de sanidad. Todas las formas posibles de santidad y de sanidad. Y ahora, entonces va a resumir en este capítulo 19 para llegar al mandamiento crucial y clave, el segundo de los 10 mandamientos, de los 2 mandamientos más importantes. Cada uno de ustedes respete a su madre y a su padre. Guarden mis sábados, yo el Señor su Dios. No andarás calumniando en medio de tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Señor. Date cuenta que cada vez que dice su Dios, yo el Señor su Dios, está afirmando. Que Él es que lo dice. Sigue. No andarás calumniando en medio de tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Señor.
No aborrecerás en tu corazón a tu hermano, ciertamente amonestarás a tu prójimo para que no cargue con pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Y aquí está clara, en el corazón de la ley sobre santidad está el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Tú, Clara Mercedes, te colocas delante de Dios, te entregas al Señor y quieres amar al prójimo como a ti misma. Esto quiero. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Bendiciones. Bendiciones.